Hola, te saluda Amparo. Hoy vamos a cocinar manitas o patas de cerdo, una receta muy fácil y llena de colágeno, entre otros nutrientes beneficiosos para la salud de las articulaciones y de nuestra piel. Es un alimento ideal para los periodos de convalecencia. La noche anterior a la preparación de la receta, vamos a limpiar muy bien las manitas, también llamadas patitas o patas de cerdo o de chancho. Las que he comprado venían bastante limpias, pero si hace falta, quemamos los pelos y retiramos la suciedad que tengan. Ya las he lavado con abundante agua del grifo. A mí me gusta quitarle los trozos pequeños de hueso que quedan después de trocearlas, para que al cocinarlas no queden trocitos de hueso sueltos y así evitar cualquier accidente con nuestros dientes. Dejamos las manitas de cerdo en un recipiente amplio. Opcionalmente, les agregamos hielo para facilitar la salida de la sangre. Y terminamos de cubrir con agua fría, agua a temperatura ambiente del grifo. Como la temperatura esta noche estará cerca de los 0 grados, yo las dejo fuera de la nevera. Pero si vives en una zona calurosa, déjalas en el refrigerador, bien tapadas para que la nevera no coja mal olor. A la mañana siguiente, este es el aspecto de las manitas después de haber estado toda la noche en agua fría. Vemos que se han desangrado bastante bien. Este paso es muy importante, ya que si lo omitimos, las manitas y el caldo quedarán con un sabor demasiado fuerte, además de quedar con un color oscuro. Te advierto que el olor del agua con los restos de sangre es desagradable. Por eso yo suelo poner a hervir en una olla pequeña un poco de agua con hierbas aromáticas, para que se aromatice la cocina y sus alrededores. Dejaremos las manitas de cerdo en agua hasta el momento de cocinarlas. Para cocinar las manitas de cerdo vamos a necesitar manitas o patitas de cerdo, ajo, cebolla, clavos de olor, hojas de laurel, zanahorias, sal y agua. Ahora vamos a preparar los ingredientes para cocinar las patas de cerdo. Con un cuchillo damos un golpe seco sobre cada uno de los dientes de ajo. Hoy voy a emplear 4, no muy grandes. Voy a emplear una cebolla mediana, a la cual le inserto los clavos de olor. Lo hago así para que sea más fácil retirarlos al terminar la cocción de las manitas de cerdo. Lavamos bien las manitas o patas de cerdo. Yo he comprado 3 que venían ya partidas por la mitad y las llevamos a la olla donde las vamos a cocinar. Voy a emplear una olla rápida, pero lo puedes hacer en cualquier tipo de olla. Añadimos la cebolla con los clavos de olor, los dientes de ajo. Hoy voy a emplear 4 hojas de laurel, no muy grandes, pero con 2 grandes es suficiente. También voy a emplear 2 zanahorias medianas. Agregamos sal al gusto. Y finalmente agua hasta cubrir las patitas. Entre 1,5 litros y 2 es suficiente. Esos ingredientes pueden variar según tu gusto. Las manos o patitas de cerdo se deben poner a cocinar en agua fría, ya que el agua caliente evitaría la salida del colágeno, haciendo que se quedaran duras y perdiendo esa textura gelatinosa que las caracteriza. Voy a tapar la olla, aunque sin poner el seguro. Antes de que empiecen a hervir, las revisamos y si hace falta, retiramos cualquier resto de espuma o suciedad que se haya formado. Tapamos bien la olla y ahora sí ponemos el seguro. Dejamos hervir a temperatura media alta. En mi caso estoy empleando una olla rápida, así que después de que suba el segundo anillo, bajo la temperatura del fuego al 2, de 9 niveles que tiene mi placa, y las dejo hervir durante 12 minutos. Pasado el tiempo de cocción, destapamos la olla y verificamos el punto de cocción para que esté a nuestro gusto. Si las cocinas en una olla express, el tiempo de cocción es aproximadamente de unos 45 minutos. Esto varía de acuerdo al tipo de olla. Retiramos las manitas de cerdo de la olla
para separarlas del caldo. Las manitas de cerdo son ricas en proteínas, hierro, vitaminas del grupo B, destacando por su contenido en vitamina B1. Contienen magnesio, fósforo, calcio, entre otros nutrientes. Ahora solo nos queda filtrar el caldo que nos ha quedado de cocinar las manitas de cerdo. Podemos envasar el caldo sin retirar la grasa. Esta nos puede servir de conservante, ya que evita que el aire pase al contenido. Después de dejar el caldo unas horas en la nevera, es muy fácil retirar la grasa, ya que se queda en la parte superior. Por efecto del frío, el caldo se transforma en una especie de gelatina, muy rica en colágeno. Lo podemos emplear para preparar salsas, sopas, legumbres o tomarlo como caldo, ya que al calentarlo vuelve a su estado líquido. Y ya tenemos las manitas o patitas de cerdo cocidas, listas para prepararlas de la manera que más nos guste. Si te ha gustado esta publicación, por favor, comparte en tus redes sociales. Déjanos un pulgar arriba y tu comentario. Eso nos ayuda a permanecer visibles, para que otras personas también lo puedan ver. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Es gratis. Te espero en la próxima receta. Un saludo.